Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 79 de El mundo con otros ojos. Nuestro episodio de hoy se llama No alimentes tus miedos si puedes evitarlo. Y en la misma línea de lo que ya hablábamos hace unas semanas sobre el tema del estrés, te contaba exactamente lo mismo en un sentido, como punto de arranque, que no alimentaras tu estrés si podías evitarlo. Partimos de una conclusión muy similar, y es el hecho de que necesitamos saber cómo funcionan las cosas para poder empezar a darles respuestas. Si no sabes cómo funciona, en aquel caso, el estrés, hoy vamos a hablar del miedo y por extensión también de la ansiedad, los vas a alimentar prácticamente de manera involuntaria. Es lo más fácil que suceda. De hecho, nuestra intuición no siempre nos va a llevar al sitio correcto. Así que necesitamos saber cuál es el problema, en qué consiste, de qué va eso de los miedos y la ansiedad, si son el enemigo o, por el contrario, pueden ser entendidos como algún tipo de aliado, para que luego podamos escoger cuáles sean las mejores soluciones. Soluciones, sobre todo, que lo que queremos es que sean eficaces. Quiero que partamos también, como sabes, de una nueva visión. En cada capítulo procuro iniciar con una conclusión que luego desarrollo a lo largo del episodio, y también con un pequeño giro de tuerca, una pequeña nueva visión que te doy acerca del asunto, para que eso te permita entenderlo de una forma distinta y quizá pues también abordarlo de una manera diferente y más útil. Así que la nueva visión en este caso es contarte que tanto el miedo como la ansiedad nos están avisando de peligros. Tan sencillo como eso, tan complejo en ocasiones cuando no lo entendemos bien ajustado, y vamos a intentar desarrollarlo a lo largo de los siguientes minutos, como te decía. Pero en el caso del miedo, lo que nos va a estar avisando es sobre todo de peligros reales. En el caso de la ansiedad, van a ser más bien peligros que o son irreales o están desproporcionados, pero en cualquiera de los casos necesitas que, a la hora de decidir cómo lo vas a enfrentar, si aquello sucede, pues puedas escoger lo que debes, puedes escoger lo que te lleva a mejor puerto, y no tengas simplemente que conformarte con una intuición que esté alejada de en qué consisten realmente estas cosas. Ya te he medio apuntado cuál es la diferencia esencial entre el miedo y la ansiedad. En mucha literatura se utilizan muchas veces como sinónimos, pero me gusta hacer esta diferenciación porque creo que es la clave que nos puede ayudar a diferenciar cuándo un miedo está siendo funcional de cuándo no lo está siendo. El miedo en realidad es un mecanismo maravilloso que tenemos en nuestro amplísimo abanico de emociones, que lo que hace es prevenirnos ante posibles eventualidades peligrosas. Siempre pongo el mismo ejemplo y me lo habrás escuchado alguna vez. Pues o entrar en un portal oscuro y, bueno, pues ese miedo nos lleva a prender cuanto antes la luz para tener claro que no hay ninguna persona escondida ahí a la vuelta, o que no nos vayamos a tropezar con nada. Bueno, ese poquito o mucho de miedo que nos genera una situación de oscuridad o de soledad, o una altura, por ejemplo, pues nos ayuda a no despeñarnos, evidentemente, o un perro que está a punto de morder, pues ese miedo que nos surge es el que nos permite tomar la decisión, pues, de escondernos, lanzar una piedra, subir a un árbol o lo que quiera que sea, ¿no?
peligro real y por tanto el miedo nos ayuda a protegernos, es funcional, es útil. Eso es lo que significa la palabra funcional en psicología. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con un peligro que o no es tal. Por ejemplo, pues cuando esa misma reacción explosiva la tenemos ante un bichito chiquitito o una mosca o una pequeña arañita que seguramente está mucho más asustada que nosotros. Bueno, esto es ansiedad porque genera esa misma reacción de despliegue fisiológico que está inapropiadamente desarrollada en ese momento, porque está desproporcionada entonces. O bien el peligro es irreal o bien el peligro es tan pequeño en comparación con lo que nosotros estamos generando en cuanto a reacción que realmente eso no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, la vivimos como muy real y sabes, alguna vez lo hemos estado comentando también, que generalmente se manifiesta sobre todo pues, por la vía fisiológica, con síntomas que son lo que más nos llama la atención y nos aterran muchas veces, y ahí es donde decimos tengo ansiedad. En otras ocasiones es en modo de preocupación y no nos podemos quitar algo de la cabeza, y cuando no es una preocupación es la otra, saltamos de una a otra constantemente y en algunos casos pues incluso de manera obsesiva, ¿no? Ahora, quiero animarte a que puedas echarle un vistazo a lo que significa el miedo o la ansiedad, y empieces a verlo sobre todo al miedo como un aliado, a la ansiedad como algo que tiene buena intención en cuanto a avisarte de un peligro, pero que realmente el problema es que está siendo excesivamente preventiva y tremendamente dramática, con lo cual te pone en la peor situación posible con cero recursos, y eso ya ves por lo que aprendiste el otro día sobre el estrés, que es un foco enorme de estrés. Así que, ¿cómo hacemos entonces para entender todo esto como un aliado y no como el enemigo? Cuando yo tengo un miedo, no se trata de anular el miedo a como de lugar, sino pararme por un momento, preguntarme de dónde viene ese miedo, hacerme la pregunta de si ese peligro realmente está ahí o no. Si es que hay un peligro al que tengo que atender, pues lógicamente haré muy bien en atenderlo, y en ese caso ves que el miedo es un aliado. Pero si me doy cuenta de que, por otra parte, el peligro del que me avisa o no existe o está desproporcionado, tendré que recordarme que la ansiedad se está pasando de rosca en ese sentido en cuanto a preventiva, y que no le puedo dejar que me gobierne. El problema tanto del miedo como de la ansiedad es ese exactamente, cuando dejamos que nos gobierne, porque esa nunca fue su función. La función realmente del miedo y de la ansiedad es preventiva. El problema es que cuando dejamos que ese miedo nos gobierne, entonces nos bloqueamos, ya no sabemos cómo tenemos que actuar, todo nos parece enorme, inmanejable, nuevo foco de estrés, como ves, y la cosa se complica. La ansiedad, evidentemente, menos que el miedo, tiene un sentido funcional, así que nunca la intención debió ser gobernarnos por la ansiedad, sino en ese sentido enfrentarla, que vas a ver después que es el elemento clave que tiene que haber si queremos superar la ansiedad. Hay algo que no te he mencionado y que creo tremendamente importante, y es, hemos hablado de que siempre va a haber curvas en el trayecto y que por tanto hay un cierto nivel de estrés que es inevitable. Lo que a veces nos machaca a muchas personas que podemos tener una cierta tendencia más clara a la ansiedad es el no saber cuándo llega la curva, qué nivel de cerrazón va a tener esa curva, cómo nos va a encontrar, si seremos capaces o no. Fíjate que el asunto de la ansiedad entonces tiene todo que ver con las incertidumbres. Cuando tenemos una mala gestión de la incertidumbre, entonces nos sentimos fatal, y empezamos a vivir esa ansiedad de una manera mucho más intensa. Cuando por el contrario, oye, pues ponemos en marcha lo que sabemos hacer, nos recordamos lo que tenemos las medidas al alcance de la mano y las ponemos en marcha, eso va transformando ciertas incertidumbres, valga la expresión, en algunas seguridades, entonces ya la incertidumbre empieza a recolocarse. Pero cuando nosotros, a la hora de abordar estos temas, lo que hacemos es procrastinar, mirar para otro lado, intentar hacer como que no ha pasado nada, y en definitiva estamos, pues eso, procrastinando, lo que hace esta situación es ponernos cada vez en una tesitura más compleja para poder resolver. Aumentan constantemente las incertidumbres, no tenemos respuestas para esas incertidumbres que se acumulan, cada vez resultan más difíciles de abordar por falta de tiempo y aumento de estrés, y fíjate cómo entonces no nos ayudan. A veces hacemos ciertas cosas porque en el momento inmediato sentimos que nos resuelven parte de la ansiedad, que así noto alivio, me encuentro mejor, pero claro, fíjate que nos estamos poniendo de nuevo una soga invisible al cuello, porque estamos plegándonos a lo que nos dice
el sentimiento de lo inmediato, del aquí y el ahora, pero a medio o largo plazo, como vamos a ver después, esto va a estar haciendo que la situación se complique, ¿no? Piensa entonces, no como una brújula, sino como una luz roja, cuál es el posible peligro del que te está avisando ese miedo o esa ansiedad. Piensa por la relación que tiene con el estrés, que tenemos que controlar primero el estrés, porque hemos dicho que la ansiedad podía ser un efecto directo de ese desbordamiento. Y una vez que tenemos claro que el foco del estrés lo estoy controlando y que de lo que debo hacer es exponerme a lo que me está dando miedo, si es un miedo real, pues haciendo lo que hay que hacer, y si es un miedo irracional, recordándonos que no es coherente con lo que la realidad nos dice, entonces ahí es donde empezamos a no estar gobernados por el miedo o por la ansiedad, atendemos a las señales que esas emociones nos están queriendo mostrar y sobre todo nos proponemos no actuar como kamikazes, porque a ver, cuando uno dice lo de no te dejes gobernar por el miedo, pudiera parecer que es que uno se tiene que enarbolar cual Juana de Arco, no sé, pues envuelta en una especie de kamikazismo, si es que eso existe, dicho de esa manera, y entonces nos lanzamos a lo que venga de cualquier manera. No, vamos a ver, el sentido común no ha de perderse por mucho que queramos enfrentar el miedo. Se trata, no gobernar el miedo a la persona, que la persona pueda estar tomando las mejores decisiones sobre cómo hacer frente a esa situación para superarla, pero insisto, con la cabeza bien amueblada, pidiendo la ayuda que se pueda pedir, escogiendo bien qué es lo que vamos a hacer y no dejándonos solo llevar por lo que la intuición y el deseo de alivio inmediato nos esté diciendo. De hecho, hay dos muy malas decisiones que se suelen tomar por intuición desde que uno tiene ansiedad, y te las quiero mencionar porque son posiblemente la clave del episodio de hoy. Cuando tenemos ansiedad empezamos a cambiar cosas. En algunos momentos lo que empieza a cambiar es que dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos con normalidad. Son lo que se llaman conductas de evitación. Evito el malestar a base de no ir a este sitio, de no hacer tal cosa, de no comer tal, de no ver este tipo de películas, de no charlar sobre ciertos asuntos, de no pensar en lo que me crea angustia. Por otra parte, tenemos esas otras cosas que empezamos a hacer justo desde que tenemos ansiedad, lo que llamaríamos conductas de seguridad. Malos trucos, en definitiva, que en vez de llevarnos a enfrentar la situación, como quien dice un poquito a pelo y descubrir que no pasa nada, pues nos rodeamos de un montón de pequeños grandes temas que son más bien rituales al final, en muchas ocasiones casi compulsivamente nos vemos obligados a repetir las mismas cosas. Ya no salgo de casa sin la botellita de agua, ya la pastilla en la mano, ya no me puedo sentar en tal o cual sitio, tengo que ir siempre cerca del pasillo del autobús por si tengo que salir corriendo. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Estos son conductas de seguridad. Y claro, tanto unas como otras producen un alivio inmediato, que duda cabe, pero evidentemente no es la manera en la que queremos o debemos gestionar la ansiedad. Quizá la intuición nos lleva en esa dirección, pero no es la manera correcta. Entiendo que así a priori, cuando te cuento esto, puede ser un poco difícil de distinguir. De hecho, pasa muchas veces que la misma acción puede tener una parte de evitación y una parte de seguridad. No te vuelvas loco. Si te cuesta distinguirlas, lo que te voy a proponer es que pienses simplemente, esto que yo voy a hacer, esto que se me está ocurriendo para gestionar mi ansiedad, ¿suma o resta a mi situación? Si suma, para adelante, suma en el sentido pleno, ¿no? No solo en el inmediato que me produce alivio, sino que mejora mi situación, me hace más fuerte, me ayuda a crecer, amplía los horizontes de mi vida, ya no me limita a quedarme en casa y ya está, sino, oye, pues lo paso mal cuando voy al centro comercial, pero voy. O lo paso mal cuando subo al autobús, pero voy. Evidentemente eso suma. Con esta idea de lo que suma o resta, posiblemente es suficiente para tomar buenas decisiones al respecto y ya no dejarte guiar simplemente por el como tengo ansiedad, entonces ya no hago tal o empiezo a hacer cual, porque al fin y al cabo me produce alivio inmediato. Ojo con el a corto, a medio y el a largo plazo, porque aquí es absolutamente clave. Igual que te comentaba con el tema del estrés, este tema de la ansiedad lo encuentras absolutamente desarrollado y detallado también con una perspectiva de fe, al igual que el estrés y todos los que tratamos en la plataforma para que nos vaya bien.com. De ella te voy a hablar en un momento porque quiero animarte a que si ves que estos contenidos son útiles, me ayudes a crearlos con tu suscripción y puedas también, como agradecimiento de mi parte, participar de estos materiales exclusivos gracias a esa ayuda. Pero esto está completamente desarrollado, como digo, en esa plataforma
con múltiples clases, un montón de materiales descargables y no solamente estos temas, sino que tienes más de 80 en este momento recursos audiovisuales que puedes utilizar para ir creciendo en salud mental también desde una perspectiva de fe. Deja que te lo cuente un poquito mejor en estos 2 próximos minutos y no te vayas porque a la vuelta quiero hablarte de algo más y es contarte cómo y por qué en un sentido tanto el miedo como la ansiedad significan que estás reaccionando bien. El asunto, ya te adelanto un poquito, es que en el contexto de la ansiedad, tu cuerpo está reaccionando demasiado bien. Y ese exceso es justo el que pagamos muy caro y con un peaje muy alto cuando se trata de la ansiedad. Te lo cuento en 2 minutos. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Si ante un peligro cualquiera, el que sea, tu cuerpo reacciona, eso es una buenísima señal. Estarás de acuerdo conmigo en que si hay un perro delante, tú y yo necesitamos darnos cuenta del peligro, no pasarlo por encima como si fuera una cosa menor que no tiene ninguna importancia y hacer lo que hay que hacer. Eso nos protege. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. De hecho, solamente tendrías que imaginarte lo contrario para ver lo negativo que sería que tú o yo reaccionáramos cual mueble no teniendo ninguna clase de miedo. Es decir, el miedo en ese caso es absolutamente útil, funcional y ya ves lo que pasaría, lo que sería fácil que pasara si tú no tuvieras ese miedo y es que estarías prácticamente a merced de ese peligro que tienes delante. ¿El problema cuál es? El problema es, y ahí es donde se convierte el miedo en ansiedad, cuando resulta que ese miedo, que ya no es miedo, es ansiedad, te está avisando de más. ¿Qué significa esto de que te avisa de más? Significa que está identificando el potencial peligro como algo enorme que realmente no lo es y por tanto te está llevando a desplegar todo tu arsenal, el ejército completo, como quien dice, de todos tus recursos, como si lo que fuera a enfrentar fuera la amenaza más enorme del universo también. Entonces, claro, imagínate el despliegue que supone que tu cerebro, tu mente esté interpretando de manera grandiosa, enorme, lo que está pasando, si luego realmente no es así. Claro, tu cuerpo realmente no va a distinguir cuándo es una cuestión de miedo real y cuándo no lo es. Realmente, si tu interpretación es esto es enorme, forma parte de cierta salud mental, que tu reacción, y salud física también, evidentemente, que tu cuerpo reaccione con todo el despliegue posible para poder, pues eso, respirar de una manera determinada, bombear sangre de una manera determinada, de ahí la taquicardia, tener mayor tono muscular porque llega más sangre a los miembros para poder correr o subir o trepar o lo que quiera que haga falta, la adrenalina se dispara, hay variaciones pupilares, es decir, todo lo que sucede en una reacción de miedo. Si es por un peligro real, fantástico, eso te prepara para enfrentarlo. Ahora, como hayas sacado todo el arsenal para algo que realmente o no pasa o va a pasar en una medida mucho más pequeña, imagínate el desgaste. Y eso es exactamente lo que se vive en contextos de ansiedad. Cuando luego el cuerpo, la mente, se da cuenta de que aquello solo era una mosca, como quien dice, un falso positivo, claro, empieza a recular, pero ya te imaginarás, lógicamente, que esto no sucede de manera sencilla. Cuando luego el cuerpo y la mente se dan cuenta de que aquello solo era una mosca, es decir, aquello era un falso positivo,
el cuerpo empieza a recular, todo ese despliegue del armamento que había hecho empieza a recolocarse, pero claro, ya te puedes imaginar, si esto es un problema de exceso de prevención de nuestras emociones, lo que va a pasar también es que la retirada de los recursos va a ser mucho más lenta de la aparición. Es decir, si yo noto que hay un peligro, mi cuerpo dispara con todo, pero ante la duda de si luego eso que parece ya que nos hemos equivocado va a recular o no, lo suficiente o no, vamos a seguir nosotros pues con cierto cuidado y aunque hemos disparado muy rápido con todos los recursos, vamos a ser muy lentitos en retirarnos, no sea que aquello sea una falsa tranquilidad, ¿no? Que aquello sea un falso negativo. Fíjate que este asunto de los falsos positivos y los falsos negativos al final determina mucho de lo que nos pasa. ¿Por qué? Aumenta muy rápidamente y porque desaparece mucho más lentamente. De hecho, lo va a hacer así hasta que bueno, pues te haga incluso creer que eso no se va a terminar nunca, que nunca va a desaparecer los síntomas y por eso muchas personas tienden a abortar el proceso cuanto antes, volver a optar por esas conductas de evitación y de seguridad, buscar el alivio inmediato y no dejarnos comprobar que lo que temíamos que iba a suceder no suceda. Ves que por una parte es un tema complejo, pero ves que tiene una lógica bastante sencilla por otro lado detrás. Lo que es importante es que lo podamos entender en profundidad, podamos atesorar todas estas pequeñas, grandes cosas, nos ayuden mucho más a entender qué es lo que está sucediendo en nuestra mente. Recuerda que un miedo bien entendido puede ser un aliado, que hacerte buenas preguntas sobre él es una fantástica manera de abordarlo también. Necesitamos exponernos a lo que nos da miedo para comprobar que las cosas no pasan como creemos que suceden, sobre todo cuando tenemos ansiedad. Y en todo caso, que no sea la intuición solamente la que nos lleve, sino que sea lo que podemos conocer a día de hoy acerca de estas cosas para no dejarnos gobernar ni por el miedo ni por la ansiedad. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.